Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Desde el inicio de las negociaciones de paz entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el fiscal Eduardo Montealegre ha hecho evidente su apoyo al proceso de paz. Veamos cuáles han sido las declaraciones más polémicas que frente a este tema ha hecho el titular del ente acusador en el último año. Detrás del proceso de paz que adelanta el gobierno de Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC, hay una persona que siempre ha sido referente de atención. Se trata del fiscal general Eduardo Montealegre, quien debido a su evidente apoyo hacia los diálogos de paz en La Habana, ha despertado críticas en quienes difieren del modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con la organización criminal. En agosto del 2012, cuando la opinión pública apenas se enteraba de las reuniones entre voceros de la organización criminal y el gobierno, uno de los primeros en salir a darle un espaldarazo a ese proceso fue Eduardo Montealegre. Yo prefiero ver a Timochenko en la plaza pública, en las corporaciones públicas, moviendo pacíficamente a las masas en Colombia y no sembrando de terror al país. Un mes después de esas declaraciones, en entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, Eduardo Montealegre dijo que las víctimas eran parte esencial de ese proceso. Sin la participación de las víctimas y sin la consideración de la situación de las víctimas no podrá construirse una paz verdadera en Colombia. Uno de los presupuestos indispensables para construir una paz estable, para lograr la verdadera superación del conflicto, es que tenemos que involucrar a las víctimas. Sin embargo, el fiscal aclaró ese día que los procesos y las investigaciones por delitos de lesa humanidad contra los negociadores del grupo terrorista de las FARC continuarían, aunque fueran suspendidas sus órdenes de captura. Creo que el país debe tener la certeza de que la Fiscalía General de la Nación seguirá actuando en forma implacable en la persecución de las graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pasaron 7 meses, los diálogos avanzaban y Colombia esperaba acuerdos concretos. El titular del ente acusador volvió al programa La Noche, pero esta vez sugirió que la prisión para los cabecillas de las FARC no era la mejor opción para firmar la paz. Pueden existir otro tipo de sanciones distintos a la pena de prisión y eso es lo que está haciendo el marco de justicia transicional, consagrar alternativas distintas a la pena privativa de la libertad. Su postura fue fuertemente cuestionada por férreos opositores como el expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que el fiscal daba un mal ejemplo y que el proceso representaba una bofetada a la democracia colombiana. Eso es un engaño, eso es un chantaje. Lo que tiene que hacer un grupo terrorista como condición para avanzar con él en un diálogo es suspender totalmente actividades criminales. Continuamos en el programa La Noche. Senadora electa Paloma Valencia, comienzo con usted este segundo bloque. ¿Qué le puede decir usted a esos sectores que en este momento también están siguiendo este programa y también son voz en Colombia, que dicen que esta es la única forma como se puede adelantar un proceso de paz con las FARC, que es la forma más realista, que ellos de alguna manera no van a dejar de asesinar, no van a dejar de su accionar criminal para venir a pagar amplias penas de cárcel y sin ni siquiera tener la oportunidad de conservar sus derechos políticos? ¿Cómo justifica usted su respuesta? Bueno, lo primero es decir que si las FARC fueran el único movimiento armado en Colombia y la única causa de violencia, pues uno podría decir, bueno, paguémosles lo que haya que pagarles y cedamos lo que haya que ceder para que podamos obtener la paz. Pero cuando usted mira las cifras y se da cuenta que las FARC generan menos del 20% de la violencia en Colombia, pues usted entiende que esta negociación tiene repercusiones sobre todo el espectro de la violencia en Colombia. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ser, tener cabeza muy fría, porque firmar con las FARC es un avance muy importante, deseable desde todos los puntos de vista, pero uno no puede firmar un documento con las FARC que vaya a perjudicar la posibilidad de la paz en el largo plazo.
¿Qué quiero decir con esto? Los otros grupos al margen de la ley están también muy pendientes. Jefferson, si usted les dice que lo que se necesita son 50 años de crímenes y que al final entonces uno termina con impunidad y representación política, eso es un incentivo para el crimen, para esos grupos, que van a heredar el negocio del narcotráfico. Porque el hecho de que las FARC dejen el narcotráfico no significa que el narcotráfico se va a acabar en Colombia. Acuérdese que el país ya vivió el momento cuando se puso preso a Pablo Escobar y nos decían el fin del narcotráfico en Colombia. Después lo heredó el cartel de Cali. Entonces después pusieron presos a los Rodríguez Orejuelas y nos dijeron se acabó ahora sí el narcotráfico en Colombia. Surgió el cartel del Norte del Valle. Entonces después cogieron a Chupeta y otros tantos y entonces ahora dicen no se pudo porque es microtráfico y las FARC. Entonces cuando salgan las FARC va a salir otro, como saldrá otro haciendo exploraciones de minería ilegal. Entonces aquí hay que tener en cuenta cómo es que uno obtiene la paz en el largo plazo. Yo creo que si las FARC quieren hacer la paz, tienen que dar señales. ¿Cómo nos van a decir a los colombianos que es imposible y que es irrealizable pedirle a las FARC que den señales de paz, que nos muestren que pueden gobernar sobre sus miembros, sobre toda su estructura? ¿Cómo nos van a decir que no se le puede decir que no maten colombianos, que no pongan carros bombas, que no recluten niños, que no siembren más minas antipersonales? Usted no puede negociar con un fusil en la cabeza porque eso no es una negociación. Cuando usted tiene un fusil en la cabeza y está negociando, lo están extorsionando. Y yo creo que lo que es importante para Colombia es negociar una paz duradera, una paz que le dé mensaje a los otros grupos al margen de la ley y sobre todo que sea una negociación y no un proceso de extorsión. Representante Guillermo Rivera, ¿qué puede responder usted? ¿Cree usted que tal como está planteado el proceso se garantiza una paz duradera en Colombia o como lo plantea la senadora electa Paloma Valencia, de alguna manera se está poniendo en peligro sobre la base de que en el futuro otras estructuras criminales también buscarán una negociación y en procura de esa paz el Estado va a ceder? No, ahí hay varias cosas por precisar. Lo primero es que el marco jurídico para la paz, que es el que establece los principios de justicia transicional, dice claramente que son disposiciones para los actores del conflicto. Las bandas criminales, la delincuencia común, no es actor del conflicto, por lo tanto no pueden ser sujetos de medidas de justicia transicional. En este momento en Colombia, los únicos que pueden ser sujetos de este tipo de medidas son las FARC, el ELN e incluso los miembros de la fuerza pública que han sido condenados por cometer infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto. Por lo tanto, decir que esta negociación se convertirá en un estímulo para que otras organizaciones criminales pretendan hacer una negociación con el gobierno similar a la que se está haciendo es una imprecisión. No lo pueden hacer. Para el resto de bandas criminales... otro marco jurídico para la paz, no, representante, como se hizo este. Eso tendría que pasar por el Congreso y yo estoy hablando de lo que está vigente, no estoy especulando sobre lo que se puede hacer más adelante. Bueno, pero lo que está vigente ¿el mensaje no sería? No sería en esa dirección? ¿Sobre la base de los antecedentes? Ese no es el mensaje porque, repito, ninguna banda criminal, ninguna organización paramilitar puede alegar ser actor del conflicto y ser sujeto de medidas de justicia transicional. Por lo tanto, una negociación como la que se está haciendo ahora en La Habana solamente se puede hacer o con las FARC o con el ELN, con nadie, con absolutamente ninguna organización más. Ahora, en La Habana no se ha negociado impunidad, ese tema ni siquiera se ha discutido. En La Habana no se ha negociado la participación en política de miembros de las FARC, porque ese tema no se ha discutido. Lo que se ha venido es especulando y diciendo que eso es lo que se está negociando, que eso es lo que ya se acordó, y nada de eso ha ocurrido. Hay tres temas. El referente es el marco legal para la paz. Ya se han acordado. Es que en el marco legal para la paz no se dice nada de eso. En el marco legal para la paz se dice que los máximos responsables de los crímenes de carácter internacional tendrán que ser investigados y sancionados. Y se dice que una ley estatutaria... No hay sanciones de cárcel. No, el marco jurídico para la paz no está diciendo que no hay cárcel. El marco jurídico para la paz lo que está diciendo es que una ley estatutaria definirá, y eso será el Congreso de la República en el que participará la senadora Paloma Valencia, una ley estatutaria definirá cuáles delitos pueden ser considerados conexos con el delito político, que es el delito político es el único que permitiría que alguien participe en política, pero que hasta que esa definición no la haga el Congreso, no La Habana, sino el Congreso en Colombia, no se podrá decir que los señores de las FARC podrán hacer política, y mucho menos todos, porque es que
habrá primero que discutir qué tipo de delitos pueden ser o no conexos. Es que hay muchas discusiones todavía pendientes y se está asumiendo que ya hay decisiones tomadas, lo cual es falso. Bueno, representante, pero tenemos los pronunciamientos, por ejemplo, como el que estamos analizando hoy, el del fiscal, que de alguna manera ya comienzan a encender las alarmas y comienzan a ambientar ese debate. Yo los invito a que escuchemos estas declaraciones que el negociador de La Habana por el gobierno de Juan Manuel Santos, el exministro de Estado Humberto de la Calle, ha dicho en La Habana, Cuba. Él afirmó que no es cierto que en el futuro los criminales de las FARC gocen de impunidad. Dijo textualmente algo, escuchen ustedes. La medida de la justicia transicional son las víctimas. Por eso, desde el punto de vista filosófico, no hay espacio para la impunidad y tampoco desde el punto de vista jurídico. No estamos hablando de las viejas amnistías e indultos, de simplemente cerrar, pasar la página y aquí no ha pasado nada. Lo que estamos hablando es de compromisos nacionales e internacionales para enfocar este problema. Senadora electa Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión frente a esta afirmación que hace el jefe negociador de este proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC? Él dice que desde el punto de vista filosófico no habrá impunidad, pero desde el punto de práctico sí, o ¿cómo entender eso? Yo lo que veo es que el gobierno dice no, desde el punto no va a haber impunidad, pero entonces cuando usted les pregunta, ¿va a haber cárcel? Ellos evaden la pregunta y terminan por decir cosas como la que dijo el fiscal general de la Nación, y es que la cárcel es un sistema anticuado de sanción de los delitos y que hay que pensar, por ejemplo, en penas de servicio social, que vayan y barran parques, o que vayan y cuiden escuelas, o que pinten uno que otro barrio. Pero aquí la pregunta central para los colombianos es la de la ley. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que lo único que le va a dar paz a Colombia es el respeto a la ley. Es cuando todo el mundo entienda que no importa cuál sea la justificación o en qué grupo está, la ley se tiene que respetar. Uno no puede decir que la igualdad del Estado de Derecho, que es una de las grandes conquistas del Estado moderno, que es que todos nos aplican la ley por igual, se va a romper. Y es decir, no se puede secuestrar, y si usted secuestra va a la cárcel, excepto si es de las FARC. No se puede poner carros bomba, pero si usted es de las FARC, los puede poner y no tiene que pagar cárcel. Yo creo que ahí estamos debilitando las instituciones, Jefferson, porque yo le pregunto, si no lo pagan cárcel, quienes han secuestrado, reclutado niños, puesto bombas, puesto carros bombas, torturado militares y policías, uno se pregunta, ¿qué va a pensar una persona que se roba un celular y la meten a la cárcel? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo queda la estructura penitenciaria de Colombia si a unos criminales tan atroces como los de las FARC no se les da, aunque sea penas simbólicas? Es que nadie está diciendo que los metamos la vida entera como deberían metérselos. La negociación es precisamente esa. Una sociedad generosa puede hacer rebaja de penas, puede concederles beneficios sobre esas penas, pero las penas tienen que ser de cárcel y tienen que pagarlas para que la gente sepa que la ley en Colombia se respeta, porque ese es el principio que nos puede permitir llegar a la paz en el largo plazo. Porque, doctor Rivera, usted dice que es que hoy en día no se puede negociar con las bandas criminales. Claro, porque hoy en día el marco jurídico para la paz no las incluye, pero dentro de 30 o 40 años el gobierno puede decidir cambiarlo porque seguimos atormentados por la violencia. Miren, en los últimos 30 años Colombia ha llevado 11 procesos de paz. Y todos exitosos. Si eso funcionara, pues ya tendríamos que tener paz. Lo que hemos ido haciendo es legitimando ciertas prácticas de violencia y ciertos accesos a la política a través de la violencia, que yo creo que es el momento de que Colombia replantee esos temas. Representante de la Cámara, ¿cuál es su opinión de estas declaraciones que entregó el jefe negociador en La Habana, Cuba? Él dice que impunidad desde el punto filosófico pues no va a haber, pero desde el punto práctico entonces sí existirá. Mire, Jefferson, para mí es claro que lo más popular es lo que acaba de decir Paloma. Si yo dijera exactamente lo mismo que ella está diciendo, gozaría a lo mejor de mucha popularidad. Lo que yo voy a decir no es popular, pero me parece que uno tiene que ser muy preciso en los comentarios. El doctor Humberto de la Calle, si ustedes repiten, su declaración dijo no solamente desde el punto de vista filosófico, sino también desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico. Luego, tampoco se puede decir que en la práctica sí va a haber impunidad y que solamente se va a predicar la ausencia de impunidad desde el punto de vista filosófico. No. La justicia transicional es una figura universal, esto no es un invento colombiano. Hay otros países que la han desarrollado, incluso tribunales internacionales, como el de Ruanda,
han puesto en práctica mecanismos de justicia transicional. Ahora, ¿qué es impunidad? La impunidad es cuando no hay investigación y sanción de un crimen. El acto legislativo para la paz lo que está diciendo es que hay que investigar y que hay que sancionar esos crímenes. Ahora, ¿cuál es la sanción? Esa es una discusión que está pendiente. Y es una discusión que la va a dar el Congreso, no se va a dar en La Habana. Pero, si ¿usted realmente cree que sí van a existir penas de cárcel para estos eventuales desmovilizados? Es probable. Esa es una posibilidad, que existan penas de cárcel. Es que esa es una discusión que está pendiente y que tendrá que dar el Congreso como la única institución legítima en Colombia para hacer las leyes, para desarrollar la Constitución. Eso no se puede hacer en La Habana. Fíjese usted que lo que se ha acordado en La Habana hasta ahora, en los 3 puntos que ya se han acordado, ninguno de esos puntos está por encima de la Constitución. Los negociadores del gobierno han sido tan responsables, tan rigurosos, que no han aceptado ninguna propuesta de las FARC que esté por encima de nuestra Constitución. Revisen ustedes los acuerdos que ya se han logrado en materia de desarrollo rural, en materia de participación en política. Cuando se terminó la discusión de participación en política, todos esperaban, los críticos del proceso, que se dijera que se les iban a dar curules a los miembros de las FARC. Pero, representante, y nada de eso ocurrió. Pero no conocemos el contenido profundo de lo acordado. Se conoce lo que ha hecho el gobierno. No, pero es que el gobierno no va a decir mentiras. El gobierno no va a decirnos que se negoció una jurisdicción especial de paz para las zonas de conflicto, que son zonas que no tienen representación en el Congreso. Yo mismo no llegué al Senado porque provengo de un departamento pequeño, un departamento que ha sido golpeado por la violencia, cuyo número de pobladores lo hace incompetitivo con departamentos como Antioquia, como la propia capital de la República. Entonces, pensar en jurisdicciones especiales para la paz es para que esas zonas que han sido golpeadas por la violencia, que están subrepresentadas políticamente, tengan representación, lo cual no significa que sean curules para las FARC, eso es muy distinto. Y en materia de narcotráfico, las FARC se comprometen a terminar su relación con el narcotráfico. El gobierno se compromete a hacer erradicación manual en lugar de hacer erradicación por la vía de la aspersión con glifosato, que es lo que más se ha usado en los últimos 20 años, pero no está renunciando a su misión, a su propósito de combatir un delito como lo es el narcotráfico, de tal manera que las negociaciones han sido muy serias y aquí lo que ha habido es una gran especulación. Senadora electa Paloma Valencia, el representante afirma que pues, el gobierno no dice mentiras y que lo que ha dicho es lo que realmente es lo que se ha negociado. ¿Usted cree que el gobierno no dice mentiras? Yo creo que el gobierno dice muchas mentiras. A mí me da mucha pena, doctor Rivera, pero yo leí las declaraciones del presidente Santos diciendo que él no estaba negociando con las FARC de espaldas al país y en secreto. Y después se descubrió que así había sido. Las propias declaraciones del hermano del presidente le confirmaron al país que cuando salieron esas declaraciones del presidente Santos, en todos los medios de comunicación estaban adelantando negociaciones ya en La Habana. Entonces dicen que era por conveniencia, pero la verdad es que ha dicho muchas mentiras el presidente candidato. Me parece que es grave porque es un gobierno que no le genera mucha confianza a los sectores, entre otras cosas porque estigmatiza a quienes se atreven a decir que quieren hacer sugerencias sobre el proceso de La Habana. Quienes decimos que, por ejemplo, tiene que haber cárcel, somos enemigos de la paz. Quienes decimos que tiene que haber una condición de cese al fuego, somos enemigos de la paz. Resulta que es que la paz es como la quiere el gobierno o si no, no hay posibilidad de paz. Yo creo que aquí hay unos temas muy de fondo, representante, con todo respeto, y es decirle a los colombianos cómo es que van a ser las circunscripciones de paz, porque en mi lectura de esos acuerdos, representante, veo yo que esos son acuerdos para que las FARC participen en las zonas de conflicto, de manera que en las zonas de conflicto no solamente no va a haber justicia, sino que nos va a tocar que los victimarios sean los representantes políticos. Eso ya lo vivió el departamento del Cauca en otros procesos y fue muy complicado. Alcaldes que se eligieron con 3 y 5 votos, representante, después de haber eliminado la competencia por vía de las armas. Esta negociación se está dando mientras extorsionan a la sociedad colombiana. Es que yo recuerdo, y le quiero recordar a los televidentes, el marco jurídico para la paz se aprobó en uno de sus debates el mismo día que le pusieron una bomba a Lapa, ese grupo al que le estaban dando la impunidad al doctor Fernando Londoño. Se nos acaba el tiempo este segundo bloque. Cuando regresemos de comerciales le voy a dar el derecho de réplica al representante de la Cámara, Guillermo Rivera, en este importante debate hoy en el programa La Noche, pues a propósito de lo que es este proceso de paz y ese camino político que para muchos se le está abriendo a ese grupo terrorista en una eventual desmovilización, en un eventual éxito que tenga ese proceso de paz. Ya regresamos a la parte final de este programa La Noche.
Ya regresamos con La Noche.